Espero que todos estén bien esta mañana. No está haciendo mucho calor como la semana pasada, ¿verdad? Entonces eso ya es ventaja. Voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, por favor. En el libro de Primera de Corintios, estamos viendo el libro de Primera de Corintios. Aún estamos en los dones espirituales y vamos a continuar. Recuerden, estamos viendo las variedades de dones que menciona Pablo en este libro. ¿Okay? Entonces, Primera de Corintios capítulo 12, aún estamos los versículos 8 y 9. 8 y 9. Ahora, estaba estudiando los dones ayer en la noche y aún así no vamos a acabar todos. Pero vamos a ver algunos todavía. La semana pasada solamente vimos uno. ¿Okay? Pero les quiero recordar un dato importante. ¿Okay? Y lo voy a seguir repitiendo porque no quiero que haga confusión. La lista que vemos aquí, en el versículos 8 y el versículo 9 de 1 de Corintios, es una lista que hace Pablo al azar. No hay un orden específico de estos dones. Nomás porque ven el don de sabiduría, no quiere decir que es el mejor. O ya ves que algunos dicen, pues guarda la mejor hasta el final, que viene siendo el don de lenguas. No quiere decir que el último don es el mejor. Pablo otra vez solamente escribió una lista de estos dones para mostrarnos la diversidad. Lo hace para apoyar su comentario anterior, que dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, y nos da unos ejemplos. Y también no son todos, no son todos los dones espirituales. La semana pasada vimos algunos que están mencionados en otros pasajes. Entonces quiero más que recuerden ese dato. También vimos que hay dos tipos de dones espirituales. Había dones temporales o dones señales, por así decirlo, y hay dones permanentes. Los dones temporales eran los dones que los apóstoles tenían, como de sanidades, de milagros y señales y prodigios. Esos eran los dones temporales porque los usaban para comprobar la palabra de Dios, porque la Biblia aún no estaba escrita. Ahora, ya que la Biblia está completo, ya no había necesidad de esos dones, de esos dones temporales. Pero sí hay dones permanentes que nos ayudan a la iglesia universal para su edificación. Y el propósito otra vez es de unir la iglesia para manifestar al Espíritu Santo, hacerlo claro y evidente. No sé si recuerdan ese dato también. Entonces, ese es el propósito de los dones. Y en la semana pasada vimos sobre el don de sabiduría. Vimos el don de sabiduría, simplemente la palabra sabiduría en griego viene siendo Sofía. ¿Qué quiere decir? Que básicamente tiene la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla en su vida. En cualquier circunstancia que vaya a pasar, y ayuda a otros, ayudarles a ellos en su vida cristiana o su vida espiritual, por así decirlo. Ese fue el don de sabiduría. Por ejemplo, una persona llega a entender el amor, lo entiende muy bien y lo aplica en su vida en diferentes circunstancias. Ayuda a otros a entender lo que el amor es y ayuda a que él pueda crecer en el amor. Entonces, sabe la voluntad de Dios y sabe cómo aplicarla en su vida. Eso básicamente fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, vamos a continuar con el don de ciencia. El don de ciencia es el siguiente don que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero antes de continuar, vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por los invitados que tenemos en esta mañana. Te pido también, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes para nosotros y poder aplicarla en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ver hoy, hermanos, el don de ciencia. Déjenme leer los versículos 8 y 9 nuevamente. Versículo 8 dice, del versículo 7, pero cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas.
Otra vez, es una lista de diversidad. De hecho, Pablo no explica cada don en este libro. Nomás dice, mira, esto es uno, este es otro, este es el tercero, este es el cuarto. Hay varios diversidad, pero el fuente de todo eso es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo. Es el fuente de todo esto. Y aquí dice la don de ciencia. Aquí vemos la palabra ciencia, que en griego Pablo usa la palabra gnosko. Es la palabra que se usa aquí en 1 Corintios. Pero viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento de algo o de algo ya mostrado. Pero la palabra que usa Pablo aquí en este versículo, el gnosko, es muy interesante. Porque si vemos la definición de gnosko, quiere decir tener un conocimiento pleno de algo. Gnosis es muy general. Gnosis es conocimiento de algo. Algo ya mostrado. Pero gnosko, un conocimiento pleno de algo. Esa es la clave de ese don, pleno. ¿Va? Lo que Pablo quiere decir aquí, o la idea que quiere dar Pablo, es que el don de ciencia es la capacidad de percibir la revelación de Dios, que es un misterio para la mente humana. En otras palabras, muy más general, es una persona que tiene la capacidad de simplemente entender su palabra o entender su revelación. Recuerda, la palabra de Dios que tenemos aquí es toda la voluntad de Dios revelada a nosotros. Es toda su revelación hacia nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, al final de Apocalipsis dice que cualquier persona que añade a esto, le va a ir mal. Y cualquier persona que quite esto, también le va a ir mal. Entonces la Biblia ya está completa. La revelación de Dios ya está completa. Entonces la palabra que tiene el don de ciencia es la persona que tiene la capacidad de entender su palabra de un pleno conocimiento. Y no todos lo tienen. Por eso algunas personas, cuando lo podemos ver fácilmente cuando estamos evangelizando, es que no sé cómo evangelizar. Y ahí se nota que esas personas aún no tienen el don de ciencia, no tienen el don de comprender completamente la revelación de Dios. Pero hay hermanos que realmente son muy buenos para poder entender su revelación. Que a mucha gente aún no puede llegar a entender las enseñanzas de su palabra. Entonces, básicamente, ese es el don de la ciencia, del conocimiento, tener un conocimiento pleno. Este don es fundamental para la enseñanza y predicación cristiana. De hecho, los predicadores deberían de tener el don de ciencia, porque es fundamental, porque están interpretando la palabra de Dios. ¿Cómo vas a poder enseñar algo que realmente no entiendes por completo? Entonces, el predicador o el maestro de la Biblia tiene que tener el don de ciencias. El don de ciencia, perdón. El don de ciencia lo tiene que tener. Ahora, es triste porque algunos cristianos piensan que lo tienen y comienzan a enseñar. Y es ahí por eso hay muchas confusiones en nuestra, vamos a decir, sociedad religiosa. Por eso hay muchas denominaciones. Porque hay cristianos que tristemente piensan que tienen ese don de ciencias, pero muchas veces malinterpretan las enseñanzas que tiene Pablo. Por ejemplo, lo más típico que en la sociedad religiosa están personas que piensan que si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo. El don de lenguas está mencionado mucho en el libro en esta sección. Y muchos piensan que el don de lenguas es el mejor don. Pero obviamente Pablo más quiso entender a una división de dones espirituales. Ninguno del otro es más importante que el otro. Todo es usado para unir a la iglesia, para unir el cuerpo de Cristo. Algo más sencillo, algo muy general realmente la enseñanza que nos da Pablo aquí. Pero obviamente las personas lo malinterpretan y van aún más allá, que es una locura. Entonces hay personas que realmente piensan que tienen el don de ciencia, de ese conocimiento pleno, pero realmente no. Y también, tristemente, muchas veces la iglesia no se está fijando en eso.
que las personas realmente no están enseñando correctamente la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver luego, ese es el discernimiento del Espíritu. ¿Okay? Después vamos a ver ese don. Pero ese es el don de ciencia, tener un completo pleno de la palabra de Dios. Otra vez, ese don de ciencia es fundamental para enseñanzas y predicaciones bíblicas, o enseñanzas cristianas. Especialmente los pastores y los predicadores. Ellos tienen la responsabilidad de interpretar la palabra de Dios. Y si no lo hacen bien, hay una posibilidad que puede mandar a esas personas al infierno. ¿Okay? Porque si llega a decir una blasfemia o una enseñanza o una doctrina incorrecta, pues la gente lo va a creer y puede llevar a esa persona al infierno. Entonces, por eso es fundamental para los predicadores y los pastores que ellos tengan el don de ciencias. Ahora, un cristiano puede tener un gran conocimiento de lenguas bíblicas, historia, arqueología, teología, ciencias. Puede tener una instrucción completa. Dios puede usar esos conocimientos para usar con el don de ciencia. Un ejemplo que puedo darles es simplemente nuestro pastor. Si las personas que llegan a conocer a nuestro pastor le encanta la historia, tienen conversación con el pastor sobre la historia de México, van a encontrar mucha información interesante que lo explica nuestro pastor. Platícale de la historia de los Estados Unidos, va a ver que tiene mucha información de la historia de los Estados Unidos muy interesantes. Yo he aprendido mucho sobre la historia por parte de nuestro pastor, porque le encanta. Y eso lo puede usar con el don de ciencias para poder sacar las joyas de la palabra de Dios. Por eso, cuando Él enseña, Él es buenísimo para explicarnos las costumbres bíblicos. Si han observado muy bien sus predicaciones, Él saca información muy interesante a través de las costumbres. Especialmente ahorita que estamos estudiando Marcos, ha sacado muchas joyas de sus enseñanzas simplemente porque le gusta la historia. También, otra vez, lo voy a dejar a nuestro hermano Víctor. El hermano Víctor, quien los conoce muy bien, es muy técnico. Muy técnico. Porque él es bueno para los términos y definiciones. De hecho, habla con él, explica, oye hermano, ¿cuál es esta palabra en hebreo? Te lo va a decir en hebreo y le va a decir las definiciones y las variaciones de esa definición. ¿Okay? Entonces, el hermano Víctor, con esa instrucción que tiene de términos y definiciones, puede sacar joyas de la Biblia y enseñarlos a las personas. Los que tienen a Víctor como maestro en el instituto lo conocen muy bien. Y él es estricto, sí. Muy estricto, es like, no, faltó esta palabra y quita toda la definición malo y no, mal. Así es el hermano Víctor. Pero Dios lo ha dado esa instrucción para que pueda usarlo con su don de ciencia. Pero no se desanimen, porque también puede ser que un cristiano no tenga nada de conocimiento de otras instrucciones. Pero eso no quiere decir que Dios no va a usarlo o darle el don de ciencias para sacar joyas de la Biblia. Por ejemplo, no voy a mencionar su nombre por su protección. Esa persona no puede hablar español. Le cuesta la gramática en español, le cuesta recordar definiciones en español, le cuesta pronunciar las palabras. No voy a decir su nombre, Alex Díaz. No, todos sabemos a quién me refiero, ¿verdad? Pero no voy a decir su nombre. Pero entonces, esa persona, aunque no tiene una gran instrucción en español, pero Dios lo puede usar para sacar la interpretación correcta de la Biblia y sacar información interesante. Entonces, algunos hermanos no se van a desanimar si dicen, es que yo no sé la historia, yo no sé términos, definiciones. Eso no quiere decir que estás fuera del don de la ciencia. Recuerden, el que revela su palabra es Dios mismo. Es Dios mismo que nos revela. Es Él que nos enseña. Entonces, mientras que estamos estudiando su palabra, Él nos va a dar la información correcta, la enseñanza verdadera para poder interpretarlo. Y otra cosa del don de ciencia es que sabe cómo enseñarlo a las personas. Eso es importante también.
sabe cómo enseñarlos a las personas que ellos llegan a poder entenderlo. De hecho, el capítulo 13 de 1 de Corintios, cuando dice, si tiene el don de ciencias, pero no tiene amor, de nada le sirve. Diciendo que si él se queda con la información, pues de qué sirve de la edificación de las otras personas. Si tiene amor, se lo va a dar a otros esa información. Entonces, la persona que tiene el don de ciencias sabe cómo enseñarlo. Por eso el pastor y yo, al final de nuestras predicaciones, siempre decimos, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Cuando dicen no, va. ¿Entendieron? Sí. Qué bueno. Porque la persona que predica, que enseña, tiene que saber cómo enseñarlos a las demás personas. Ese es el don de ciencia. Vamos a continuar con el siguiente don, el don de fe. Dice el versículo, ¿dónde me quedé? Dice, versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Fe. Ahora, este don de fe realmente no es difícil de entender, porque la palabra fe simplemente quiere decir confianza. Entonces la persona que tiene el don de fe simplemente tiene confianza en Dios. Es todo. No hay nada más allá de explicar el don de fe. Es muy sencillo su explicación. Lo difícil es aplicarlo. Eso es lo difícil de entender el don de fe. Es muy fácil de verlo por su definición, pero es muy difícil de aplicarlo en nuestras vidas. Estaba hablando con el hermano Josafat sobre ese don ayer en la noche. Creo que fue contigo o fue con Víctor. Ambos. Bueno, los dos estaban ahí en la oficina. Y el ejemplo que se me ocurrió fue un padre con su hijo. Otra vez, la palabra fe simplemente quiere decir confianza. Un padre o un hijo. Cuando va a llegar un tiempo, cuando el hijo ya sea grande y ya puede tomar decisiones propias en sus vidas. Especialmente si está lejos de su papá, ¿no? Si está lejos de su papá, pues ya comienza a entender ciertas cosas de la vida. Y conforme a esas circunstancias de su vida, comienza a hacer decisiones y llega a aprender. Cuando se junta con su papá, muchas veces lo que pasa, no sé si algunos muchachos pueden apoyarme en esto, le quiere dar consejos a su papá sobre la vida. Y el papá dice esto: no, lo vamos a hacer de mi manera porque funciona. ¿Qué pasó ahí? El papá no tiene la 100% confianza en su hijo. Puede ser que su consejo sí sea mejor que el de su papá. Puede ser que no. Pero el acto es confiar en el hijo. Igual muchos cristianos actúan igual como el papá. Cada cristiano sabe que Dios tiene todo en control. Pero cuando llega el momento de aplicarlo en su vida, dice lo mismo que el papá. No, Dios, déjame hacerlo de mi manera mejor. Puede ser que mi manera funcione. Ahí es donde caemos mal. Otra vez, la definición del don de fe es confianza pleno en Dios. Ahora, lo interesante de ese don es que Dios lo da y sigue creciendo. Sigue creciendo. Yo creo que un mejor ejemplo para los cristianos de las personas que realmente llegan a tener el don de fe son los misioneros que van a deputación. Porque van a buscar apoyo. Y no es como tienen un trabajo fijo. Dependen mucho de las ofrendas y las ofrendas de las iglesias. Y a veces las iglesias nomás dan, como ejemplo, yo hice deputación en Estados Unidos. Muchas veces me daban una ofrenda de amor de $50. $50 viene siendo como unos 700 pesos. No rinde. Apenas por la gasolina. Entonces el misionero que está en deputación llega a aprender fe realmente. Llega a depender en Dios, sabiendo que Dios tiene todo en control. Y siempre había momentos cuando Dios te muestra: aquí estoy. Aquí estoy. No te he dejado, voy a estar contigo hasta que termines esto. Ya al final, cuando el misionero termina la deputación,
su fe ha crecido altísimo. Y su confianza en Él lo aplica para su ministerio. Sabiendo que tal vez al principio no tiene hermanos en la iglesia todavía, pero él sigue fiel. Él sigue caminando adelante, sabiendo que Dios realmente tiene todo en control. Ese es el don de fe. Y no todos los cristianos tienen ese don. Algunos les falta todavía. Pero es porque no lo han aplicado en su vida. Cuando llegan circunstancias es orar a Dios y depender de Dios. Tienes que hacer tu parte primero, después Dios se va a encargar de los demás. Es como cuando el predicador viene, él tiene que hacer su parte de estudiar su palabra para poder interpretarlo. Y Dios ya se va a encargar de los demás cuando la gente lo entienda y llega a tener un conocimiento pleno de esa enseñanza que da el predicador. Igual es la fe. Tenemos que aplicar en nuestra vida, hacer nuestra parte de lo que nos corresponde, pero Dios se va a encargar de los resultados. Eso es tener confianza en Dios. Y eso nos va a llevar a una vida completamente gozosos, con la mentalidad de que pase lo que pase, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Eso es una vida gozosa. Y eso nos lleva el don de fe. Y sigue creciendo. No es porque el misionero paró de reputación, no quiere decir que Dios le va a mandar más pruebas para que pueda seguir creciendo esa confianza. Entonces, el don de fe es un don que sigue creciendo. También los otros dones. Pero el don de fe sigue creciendo aún más y más y más para que podamos tener una confianza completa en Dios. Siguiente don, el don de sanidades. ¿Okay? El don de sanidades. Aquí vemos por primera vez un don temporal. ¿Okay? Recuerden, el don temporal eran dones que eran específicamente a los apóstoles y a otras ciertas personas, ¿okay? Hasta que se cumpliera la Biblia. Después que se cumplió la Biblia ya no había necesidad de estos dones porque estos dones temporales, que también conocemos como dones señales, era para simplemente autentizar o mostrar que lo que ellos estaban predicando era verdad. Eso fue el propósito de estos dones temporales como la sanidad. En griego la palabra sanidades es muy interesante, dice dones, ¿okay? Dones lo está mostrando en plural. De hecho también en griego está en plural, lo cual hace ver la importancia en las muchas clases de aflicciones que necesitan sanidad. Obviamente cuando pensamos en sanidad es simplemente a sanar enfermos, ¿verdad? Es lo que nos viene primeramente a nuestra mente. Pero no quiere decir que es el único tipo de sanidad que la gente necesitaba. Si vemos el hecho que hacía nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, de hecho, el que está asociados con los apóstoles como Felipe, cuando leen sus historias, ellos sanaban enfermos, sacaban demonios y hacían otras señales. Por ejemplo, una persona puede ser una enfermedad que tiene y estas personas los curaban en un momento a hablar o a tocarlos. Se sanaban en ese instante. También necesitaban necesidades de emoción. También algunas personas estaban deprimidos. Esas personas venían y los sanaban en ese instante. Otra vez, eso era temporal. Solamente para los apóstoles, a Cristo cuando estaba aquí en la tierra, y los como Felipe, que no fue apóstol, pues él hacía estas sanidades. Entonces vamos a Hechos, al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos 5 al 7. Hechos capítulo 8, versículos 5 a 7. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos
salían, eso dando grandes voces, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Entonces Felipe realmente no fue uno de los apóstoles, pero era asociado con ellos. Y él estaba completamente sujetado a Dios. De hecho, si ven el versículo 26, ¿okay? El mismo capítulo 8 de Hechos, el versículo 26 dice: y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hace Felipe? Versículo 26 dice: entonces se levantó y se fue. Sin quejarse, sin preguntarse nada, se levantó y se fue. Ahí muestra el don de fe que tenía Felipe. Tenía completamente confianza en Dios para nomás levantarse y irse. Él también tenía el don de sanidades, porque lo vimos en el versículo 7, que sacaba demonios y sanaba a paralíticos y cojos. Los sanaba. Entonces realmente Felipe, no siendo un apóstol, él tenía ese don de sanidades. Pero otra vez, la importancia es que era temporal, porque la Biblia aún no ha sido escrito por completo. Esto era para que la gente podía ver que lo que ellos enseñaban era verdad. La enseñanza de Cristo es verdad. Ahora, hablando del don de sanidades, no quiere decir que Dios aún nos sana milagrosamente. Sigue Dios sanando milagrosamente a personas en nuestros días. Cuando las oraciones de los cristianos son fieles, es allí cuando Dios va a obrar. Si lo sana, es porque fue su voluntad. Si no lo sana, es porque fue su voluntad. Y ahí es cuando tenemos que aplicar el don de fe, porque muchos no pueden aceptarlo. De hecho, muchos se salen de la iglesia por eso. ¿Cómo es que Dios dejó pasar a esto a mi mamá? Se salen. Es ahí cuando se tiene que aplicar el don de fe. Cuando Dios no responde a las oraciones, es porque tiene su propósito. O por alguna razón Dios no lo dejó que pasara. Pero tenemos que tener confianza en Él completamente para aceptar eso y seguir adelante, seguir sirviendo a Dios. Puede ser que con la experiencia que esta persona tuvo pueda ayudar a alguien más a buscar a Dios. Recuerden, los dones es para otros. Pero aquí estos dones de sanar con la palabra, bueno, eso ya expliqué. Ahora, muy interesante es que los apóstoles no usaban el don de sanidad, ¿cómo se dice? Continuamente, no, se me fue la palabra. Pero los apóstoles no usaban este don a lo ligero. Solamente pasaban ciertas circunstancias, especialmente para probar y enseñar a las demás personas que esto es Cristo. Porque de hecho, Pablo tenía un problema con su vista. Tenía una enfermedad, pero jamás pidió a otro apóstol que lo sanara. De hecho, él pidió a Dios y Dios dijo: ¿qué? Bástate con mi gracia. Dios no lo sanó. A Timoteo tampoco le sanó. Pablo tenía el don de sanidades, pero no sanó a Timoteo. Él tenía un problema en el estómago. Pero Pablo no lo sanó. De hecho, le dijo: tómate vino. A otro compañero de Pablo, a Trófimo, lo dejó enfermo. Eso lo pueden ver en 2 Timoteo 4:20. Lo dejó enfermo. Pablo tuvo el don de sanidad, pero no lo sanó en ese instante, porque no fue con el propósito de testificar de Cristo. Entonces los apóstoles y las personas que tenían el don de sanidad no lo hicieron a lo ligero, lo hicieron a ciertas circunstancias para tener la oportunidad de testificar de Cristo, para comprobarles que esto es quien es Cristo. No lo usaron a lo ligero. A cualquier enfermedad que iba, lo sanaban. Imagínate, son millones y billones de personas en el mundo. Para estar sanando cada vez que querías, no se puede. ¿Dónde estaría el ministerio? Entonces, esos dones temporales se usaban en ciertas circunstancias para testificar de Cristo.
Entonces ese es el don de sanidades. Y aquí lo vamos a dejar, hermanos, ya se me acabó el tiempo. ¿Okay? Aquí se me acabó el tiempo. El don que sigue es el don de milagros. Eso es algo muy interesante, el don de milagros. ¿Okay? Muy, muy interesante. ¿Okay? Porque la palabra milagros realmente quiere decir poder. Pero cuando vemos la palabra griega de este milagros, de poder, está relacionado, ¿okay?, con sacar a demonios. Con sacar a demonios. Si ven la palabra griega de milagros realmente, siempre está relacionado con sacando demonios de las personas. Muy interesante. Fue una, ¿cómo se puede decir? Ya se me olvidó en inglés también. Ya ves cuando vas al restaurante te dan algo para botanear antes del plato principal. ¿Cómo se le llama? Entrada. Entonces me dije eso como una entrada para que venga la próxima semana para saber más de ese don de milagros. Pero aquí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos tienes sobre los dones. Damos gracias a Dios porque nos enseñas a nosotros que el principio de todo esto, que hay una diversidad de dones. Cada persona puede tener uno de estos dones para poder servir a otros y conocer el hecho de que el fuente de todo esto es tú. Tú eres la persona que nos da estos dones. Tú nos das estos dones para poder, nos das ministerios para poder ejercerlos en nuestras vidas cristianas. Y damos muchas gracias por eso. Y te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos.